Bueno, esta película nació hace mucho tiempo y la primera vez que pensé en hablar sobre una adolescente embarazada es cuando mi sobrina estuvo embarazada, tenía 13 años y me di cuenta de lo complejo que fue manejar ese tema en la familia, pero lo más problemático fue ella misma, como la transformación de su cuerpo y sobre todo cómo la sociedad la miraba. Es como si de repente tendría que hacerse adulta, ¿no? Y empecé a pensar en una película en ese momento. Pero tiempo después, trabajando en San Pedro de Macorís, que es el pueblo de donde es mi abuela materna, y es donde empiezan como los campos de cañaverales. También quería trabajar en ese espacio, ¿no? Que está muy cargado por la memoria negra, ¿no? La caña y la negritud están vinculadas. Entonces hice un binomio, una mezcla entre esa idea de trabajar con el embarazo en adolescente y situarlo en ese lugar que yo también estaba explorando, que eran los cañaverales. Y donde decidí que esa mezcla era importante es cuando me doy cuenta que en la historia, que en 1517, cuando empieza la introducción de personas africanas esclavizadas a la isla, es al mismo tiempo cuando empieza el desarrollo de la industria azucarera. Entonces la esclavitud y el azúcar están estrechamente vinculados y llegan al mismo tiempo a la isla. Y ahí, cuando descubro este dato, empiezo a armar la película. Creo que primero la película empezó siendo un documental y no tuvimos acceso, algunos permisos que fueron negados. No teníamos acceso para filmar en los ingenios de caña, no podíamos acceder a ciertos espacios de azúcar. Entonces, en ese momento comencé a hacer una especie de fabulación crítica. O sea, cómo reconstruir este mundo. Entonces, la película comienza a hibridarse. Sí trabajo con muchas personas reales, pero al mismo tiempo me permito hacer una fabulación y hay un mix. Al mismo tiempo siento que serví de canal para conectarme con los misterios, con lo que trabajamos en la película. Hay una dimensión espiritual que intenté ser una especie de antena y recibir como ciertas imágenes que creo que están en la película. Dentro de la ceremonia las ceremonias de las 21 divisiones, que es como el vudú dominicano, hay bautismos. Y no pudimos acceder al río. Y lo que hicimos fue bautizar con azúcar. Hay imágenes que van llegando y que están directamente conectadas con la espiritualidad. O sea, para mí siento que muchas imágenes de la película es porque intenté ser un canal, ¿no? Con eso que yo quería contar. Yo filmé en Santo Domingo, pero sobre todo la locación principal es San Pedro de Macorís. Es un pueblo al este de la isla donde muy marcado por la industria azucarera. O sea, el desarrollo del pueblo está vinculado a la industria azucarera y la mayor parte del movimiento económico también tiene que ver con la industria azucarera. Y luego hay un pequeño fragmento, una locación en la peli que es en Tenerife, en Islas Canarias, porque la coproducción permitió que filmáramos en ambos lugares. Tanto las Islas Canarias fueron el laboratorio para lo que es la maquinaria de la conquista, fueron un laboratorio de la colonización. Los primeros esquejes de caña llegaron de Islas Canarias al Caribe y entonces estos dos lugares están en la película porque están conectados por la caña de azúcar. Y bueno, yo siento que los espacios también son un personaje en la película. O sea, la caña en sí mismo es un escenario que se vuelve
un personaje que históricamente tiene la memoria de la esclavitud en Dominicana. La peli empezó siendo un documental y yo trabajé con personas reales al inicio y luego cuando comencé a hacer cuando la película empieza a devenir en una ficción, eh, entonces hicimos un proceso de casting y al elegir estos actores y actrices, ellos también hicieron parte del proceso de investigación. Es decir, también visitaron los batalles, también conocieron a los cañeros y a las mujeres que habitan en el batey. O sea, los personajes también para moldearse hicieron un proceso, igual que yo, de investigación del espacio y de las personas. Y eso permitió construir, ¿no?, la película y los personajes en sí mismos. Para mí fue un proceso bastante complejo porque era la primera vez que trabajaba con actores y actrices. Entonces tuve que trabajar con un coach para hacer unos ejercicios de acercamiento. O sea, yo estoy acostumbrada a filmar la realidad y a entender la vida como es, ¿no? Entonces, cuando tengo que indicar lo que tiene que pasar, me costó, para mí fue un salto muy grande, ¿no? Un proceso muy complejo de aprenderme a comunicar, no solamente de qué quiero en términos materiales, sino también en términos emocionales. Fue un proceso, creo que lo más difícil de la peli fue trabajar con actores. Silvia Rivera Cusicanqui, que es una feminista boliviana, recupera ese término de abigarrado para que si lo defines es un gris jaspeado, que son puntos blancos y negros, que si lo ves de lejos parece un gris, pero si te acercas te das cuenta que están separados los puntos. Pero abigarrado en el sentido que lo usa Silvia es para decir que no hay unión entre las diferencias. Y Silvia es boliviana y habla de que hay una tensión constante entre lo indígena y lo europeo en Bolivia. Y yo tomo ese término para pensar en lo afro, en la isla que yo habito, ¿no? En que siempre hay una tensión entre lo afro y lo europeo. O sea, constante, no hay una manera que el mestizaje no diluye las tensiones entre lo que es ser negro y lo que son las herencias coloniales. O sea, abigarrado sirve para hablar de todas estas subjetividades que existen en la isla, de todas esas tensiones que existen a partir del régimen colonial, ¿no? Y es una tensión también entre lo afro y la herencia europea colonial. Creo que me hace gracia porque en Dominicana, como somos como la primada de América, como el primer lugar donde llegó Colón, como hay una cosa con ser el primero en algo que siempre es muy como importante en la cultura dominicana. Pero Jornate está haciendo ahora, sigue siendo, me falta estrenar la película ahora en breve, entonces creo que no tengo conclusiones hasta que no pase la experiencia. Pero estoy muy feliz de que la película tenga un diálogo con Europa, que creo que es importante. Y creo que Jornate va a permitir eso, como un diálogo más amplio con Europa y reflexión sobre estos temas.